Tenemos invitados, señor, así que no nos brincamos a la siguiente nota, porque ya tenemos aquí a nuestro invitado y le agradecemos que nos acompañe aquí a Carlos Chavira. Hemos hablado con él en el pasado. Él es empresario, es autor del libro Duarte, el corruptor. Le recordamos a usted que Carlos Chavira, para quien no lo vio en su momento, lo entrevistamos porque él fue presidente de la Coparmex allá en Ciudad Juárez, y él lo va a recordar aquí con nosotros, lo que significó haber estado en tiempos de Gustavo de Hoyos, por ejemplo. Y pues bueno, le damos la bienvenida, aunque ahora trae este libro, le damos la bienvenida aquí a los periodistas para esta conversación. Gracias, don Carlos Chavira. Muchas gracias, Alejandro, Álvaro, gracias por la invitación. Oye, muchas felicitaciones a los dos por el programa tan exitoso, por la cantidad tan increíble de seguidores que están rompiendo récords y la cantidad de vistas de cerca de 10 millones de personas que han estado al pendiente del programa, y ahorita casi 300,000 seguidores directos, récords inéditos en nuestro país y uno de los primeros seguramente en el mundo. Muchas felicitaciones y un reconocimiento a este profesionalismo tan amplio, tan cuidadoso, tan puntual, y además con temas de tanto interés que cotidianamente tratan. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Al contrario, Carlos Chavira, pues acaba de presentar usted Duarte, el corruptor, testimonios de un líder empresarial en Chihuahua, pues sí, en el que narra la persecución política en su contra, pues que ya tiene una década, encabezada por el entonces gobernador de Chihuahua, el priista César Duarte Jaques, que ahora está él detenido, está en prisión, y en complicidad con los dirigentes nacionales de Coparmex, Gerardo Gutiérrez Candiani, Alberto Espinosa, Juan Pablo Castañón y hasta Gustavo de Hoyos, este personaje que es el constructor junto con Claudio X González de la coalición Va por México. ¿Sigue usted en ese pleito con las acusaciones que le hizo Duarte? Bueno, sí me gustaría subrayar que primero las condiciones que se están dando en estos momentos en Chihuahua, 10 años después, tienen una connotación absoluta y totalmente definida para mal en muchos de los hechos que ocurrieron durante el gobierno de Duarte. Por ejemplo, en mi caso, la persecución pues fue un entramado operado por Gustavo de Hoyos con César Duarte hace 10 años para descalificarme de la presidencia nacional de Coparmex con pues toda una serie de mentiras y de falsedades que a lo largo de todo este tiempo se han venido dando. Pero lo que yo quisiera subrayar primero es que muchas de las condiciones que se dieron de daño, de caída de la inversión, de una gigantesca deuda pública, que bien a bien nadie sabe en dónde quedó porque no hay obra pública de mayor importancia durante todo este periodo, nos va llevando a un momento como el que se tiene en Chihuahua, en donde esos intereses de Duarte coinciden, se presentan de una manera muy clara en el proceso electoral que tenemos enfrente, en donde de una forma muy clara, pues hay temas que afectan a varios de los candidatos en términos de corrupción, de involucramiento y complicidad con Duarte, y pues no son los únicos. Es un tema que involucró a sectores muy importantes del sector empresarial y que a nivel nacional generó un tema de complicidad con Gustavo de Hoyos hace 10 años, y que son los mismos intereses que yo denuncié entonces
que iban a buscar un tema de proyectos políticos personales. Gustavo de Hoyos pues, ha venido confirmando puntualmente con todas las señalamientos y falsedades que ha venido diciendo. Ustedes hicieron un trabajo de investigación magnífico hace poco tiempo y descubrieron, Álvaro, Alejandro, el tema que había ya de la intención de generar esquemas de utilitarismo electoral, de manipulación, de vinculación para preservar esos intereses que tanto denuncié yo en su momento, que Duarte tanto encarnó inexplicablemente en aquel tiempo identificado como uno de los gobernadores supuestamente más exitosos. Todas las denuncias de corrupción, de complicidad que se extendieron en el tiempo y que generaron ahorita una tormenta perfecta en el estado de Chihuahua, en donde esos intereses están subyacentes, están enfrente de todos nosotros. Entonces, bueno, en ese sentido es un tema de plena vigencia y es también una señal de alerta de lo que no debemos permitir. Usted, Carlos Chavira, se refiere obviamente a Maru Campos. Ella está señalada directamente de haber recibido de la nómina secreta de Duarte, haber recibido dinero de manera ilegal. Ella es la candidata y parece ser que es la puntera. Usted habla de ella. Pero yo hablo de que en este caso específico y en otros más hay una demostración clara de que en nuestro país hay dos tipos de justicia, una muy rápida, muy fácil, en donde eres capaz de participar en la búsqueda de un puesto de elección popular con toda esta circunstancia de responsabilidad legal, mientras que en otros casos, como el de un servidor, llevo 10 años en donde ni siquiera he sido imputado una sola ocasión, en donde mi caso fue sobreseído hace 4 años, en donde ha sido ratificado por 2 jueces federales en forma consecutiva, y todavía sigo esperando 10 años después una confirmación definitiva de un tribunal colegiado en Ciudad Juárez que ha buscado las más absurdas consideraciones, seguramente al amparo de muchos de estos intereses que estoy denunciando, para alargar las cosas, para prolongar una persecución política hacia personajes que no somos cómodos porque destacamos con claridad temas de corrupción, de complicidad, de abuso de poder y de vinculación para el interés de unos cuantos, porque eso es lo que está detrás de esto, el interés por seguir controlando el Estado y por seguir teniendo una presencia muy importante para beneficio de unos cuantos. En el país. A ver, Carlos Chavira, usted fue presidente de Coparmex, del Consejo Coordinador Empresarial también en Chihuahua. Buscó ser presidente nacional de la Coparmex, que es el sindicato patronal más importante de México. Y en esa condición, usted trató a varios presidentes, expresidentes de Coparmex, uno de ellos, Gustavo de Hoyos. Hay gente que no conoce a Gustavo de Hoyos, sobre todo, por ejemplo, la audiencia que nos está en este momento escuchando y viendo. De lo que a usted le consta, ¿qué clase de personaje es Gustavo de Hoyos y qué significa para el país ahora en su faceta de político, de articulador político, nada menos que de la coalición principal que está retando a la que encabeza Morena del partido del presidente de México? Bueno, Gustavo de Hoyos, yo fui presidente 4 años, del 2008 al 2012. Yo honestamente no ubicaba a Gustavo de Hoyos con una gran trayectoria en Coparmex, una figura más bien gris, un tipo serio, taciturno, que
que después fui encontrando que era un personaje que formaba parte de un proyecto de varios presidentes, incluido él, que traían el interés de buscar posiciones electorales, Candiani en Oaxaca, Castañón en Sinaloa y Gustavo de Hoyos en Baja California, tal como se fue dando. Este es un tema que yo denuncié, en donde se estaba usando a la Confederación para usos personales, para beneficios electorales y para proyectos políticos. Nada más alejado a los intereses genuinos de la membresía. Esto ocurrió entonces, pero sigue ocurriendo ahora. Anticipé también pues el interés de Gustavo de Hoyos, que con falsedades primero dijo que no se iba a reelegir y resulta que se reeligió más que nadie, cambió los estatutos a su antojo, se fue a 5 años. Esto es inédito. El promedio, el tiempo normal de la permanencia de los presidentes ha sido de 3 años. Esto se rompe con este trío de Hoyos, de Castañón y de Candiani, que se posesionan, se adueñan de Coparmex, exactamente lo que yo denuncié en la campaña del 2012. Era un tema, era un parteaguas muy importante entre quienes nos interesaban los problemas principales del país y cómo enfrentarlos y cómo salir adelante todos juntos, no nada más los empresarios, contra proyectos personales de tipo político, como los que denuncié y se fueron confirmando en los años siguientes, y que ahora lo vemos, esos mismos intereses que estuvieron en contra de mi nominación y que no dudaron, como fue el caso de Hoyos, en colaborar con Duarte en esquemas de inventar un expediente legal en el que absurdamente, porque ni empacho tuvieron siquiera en ocultar las cosas, me involucraban en complicidad con el señor Mikhail Gorbachev, con el Grupo Maná, con OCESA, de tal forma que todos habíamos conspirado para robarnos unos cuantos centavos, unos cuantos pesos, repartirnoslos entre nosotros. Ese era el tamaño de las acusaciones absurdas de tipo público que estos dos personajes invocaron en ese momento, que jamás se sostuvieron, que no existen en el expediente, que fue un tema validado por De Hoyos de manera ilegal, de manera ilegítima en la membresía de Coparmex, para darle seguimiento a la narrativa mentirosa de Duarte, y ya vimos hasta dónde estos intereses alcanzaron. Duarte, en complicidad con estos dirigentes nacionales, dejó en la ruina a Chihuahua, hipotecó los ingresos fiscales de los próximos 30 años con el aplauso de estos simuladores. En fin, toda una relatoría de hechos que están claros, objetivos, y que es lo que ha venido ocurriendo. Usted acusa, Carlos Chavira, a Duarte, por supuesto, y también a Gustavo de Hoyos de haber conspirado contra usted en los años en los que Duarte era gobernador y Gustavo de Hoyos estaba al frente de la Coparmex. Eso es de lo que usted los acusa. Ahora, yo le quiero preguntar, porque en las últimas fechas se dio un evento que usted, que conoce al interior este sindicato de patrones, nos puede comentar más. Hay un llamado muy, muy concreto, muy específico de la alianza de PRI, PAN, PRD, y a su vez, al mismo tiempo, hay un llamado de la Coparmex hacia los empresarios para que hablen con los trabajadores y los orienten con respecto a su voto. En su experiencia dentro de la Coparmex, ¿en qué se traduce eso? ¿Cómo llega un empresario y orienta a un trabajador con respecto a su voto? ¿No eso es una intromisión? ¿No es eso actuar desde una posición de poder hacia un trabajador? ¿O cómo lo ve usted? Bueno,
es que yo haría la salvedad de que ellos no son empresarios, de que De Hoyos es un traficante de influencias. Él no conoce las necesidades de esos trabajadores, en primer lugar porque nunca los ha tenido. Él era el gerente jurídico de Coparmex, era una persona que pues brindaba algunos servicios, y esos señalamientos de ese lenguaje hacia los trabajadores, pues son temas que no representan, más bien los intereses de otro tipo de ellos, que ni siquiera los conocen, que no saben las verdaderas necesidades de los que somos empresarios, de los que nos fletamos 12, 14, 15 horas diarias, de los que pagamos impuestos, de los que no esperamos beneficios directos de cuates o de gobernantes corruptos, como sucedió con él y con otros personajes que he denunciado oportunamente. Entonces, pues yo cuestionaría, no es empresario, es un traficante de influencias. Hoy, le quiero preguntar también otra cosa, Carlos Chavira. Ya había platicado yo con usted y yo entiendo que está también usted tratando de articular un organismo que represente precisamente los intereses de los empresarios que ha dejado de representar la Coparmex, y de manera particular quienes han presidido esta confederación con propósitos, por encabezar sus propios propósitos personales. En su momento, Gutiérrez Candiani, que quiso ser candidato del PRI a gobernador de Oaxaca, Castañón, que quiso ser gobernador de Sinaloa, Gustavo de Hoyos, que dice usted pretendió ser gobernador de Baja California y aún estaba coqueteando con ser candidato presidencial, pero y usted estaba articulando un nuevo organismo patronal, empresarial. ¿Cómo va ese proyecto? Bueno, la pandemia modificó muchas posibilidades de vinculación personal directa. Hemos venido trabajando de una manera muy intensa con empresarios de Estados Unidos y de México en la búsqueda de cadenas productivas, de representatividad de los intereses genuinos de estos empresarios, de puentes de vinculación entre oportunidades de negocios en Estados Unidos con nuestros compatriotas mexicanos, y que haya la posibilidad de vincularlo esto de una manera más amplia, involucrando a 5 millones de pequeños y medianos empresarios en México y a cerca de 15 millones de pequeños y medianos empresarios de Estados Unidos y de Canadá, incluido hasta algunas acciones de vinculación con Centroamérica, en donde haya la posibilidad de que tengan voz los empresarios que actualmente no la tienen y puedan y podamos participar en proyectos productivos de generación de empleo y de inversión que simplemente hasta ahora han quedado en manos de los mismos de siempre. Ahora, ¿usted siente, Coparmex siempre ha sido utilizado por distintos grupos, sobre todo grupos de derecha, han sido utilizados pues como trampolín para brincar hacia ciertas posiciones, sobre todo por utilizando al PAN como una salida, digamos, a sus aspiraciones personales? ¿Usted cree que Gustavo de Hoyos hizo un mal uso de la Coparmex? Absolutamente. No solo creo que lo hizo, lo viví en primera persona como presidente y después como expresidente y candidato a la presidencia nacional, y después como socio activo de Coparmex durante los años siguientes. Fue un tema patrimonialista, fue un tema en el que abusó de los patrocinios de algunas empresas para apoyar los gastos operativos de Coparmex, le dedicó partidas excesivas a
giras personales de promoción, fue creando su propia estructura, aprovechando el uso y la personalidad que tenía dentro de Coparmex como presidente, en condiciones financieras terribles, pésimas, de deudas cada vez más grandes que no se pudieron pagar. El mismo esquema que dejó en su momento Candiani, que yo denuncié, el mismo esquema de Castañón, el mismo esquema de irresponsabilidad para dejar de lado los intereses de los centros empresariales, no participar. Yo jamás tuve a Gustavo de Hoyos en un solo problema en el centro empresarial que encabezaba. Jamás recibí una sola llamada de él, jamás me preguntó qué problemas estábamos enfrentando tan graves en materia de inseguridad pública, igual que ahora. Entonces, las iniciativas que a mí me tocó encabezar, hablo por lo que yo viví, no estuvo presente jamás de Hoyos, pero sí estuvo presente de manera cercana con Duarte cuando se trató de manera inédita de descarrilar mi candidatura, de negarme el registro como candidato por primera vez en la historia de Coparmex, en ese momento de 83 años de trayectoria. Esto es inédito, pero habla claramente del tamaño de los intereses que tenían para hacerse del control del organismo y manipularlo. Modificaron los estatutos, restringieron acceso a los derechos de los presidentes. Yo fui el último caso, el último, que como presidente de un centro empresarial tenía derechos estatutarios para registrar mi candidatura a la presidencia nacional. Después de eso, lo que muchos denominan la cláusula Chavira, cambian los estatutos, modifican todo y solamente en los hechos los siguientes candidatos podrían haber sido electos por la dirigencia nacional, lo que es un absurdo. Las bases de la asamblea de Coparmex las constituimos los presidentes de los centros con plenos derechos y somos los principales afectados de decisiones cupulares en donde no somos tomados en cuenta, en donde se nos esconde mucha información, en donde literalmente hay asambleas generales que literalmente buscan que levantemos el brazo para avalar toda una serie de componendas como las que hizo Gustavo de Hoyos con muchos gobernadores como Duarte, para tener recursos para sus proyectos personales. Ese es el tema que yo podría decir con pleno conocimiento de causa. Como Gustavo de Hoyos, como Claudio X González, usted como empresario, como expresidente de Coparmex, también considera que López Obrador, el gobierno de López Obrador, está destruyendo el México y está llevando a nuestro país a una dictadura y que por tanto hay que votar por la coalición que Gustavo de Hoyos y Claudio X González tripulan? Bueno, yo subrayaría primero que por lo menos Gustavo de Hoyos, que me consta, pues es un simulador, es una persona que no ha tenido mayores responsabilidades empresariales jamás, que ha hecho del tráfico de influencias un modus vivendi, lo estamos viviendo, pero además diría que extrañamente muchos de los saqueos desbordados de las arcas públicas, como ocurrió con Duarte, que dejó en la bancarrota al Estado, fueron festejados por ellos. Yo no ubico a Duarte como un estadista que haya sembrado la paz y la tranquilidad social en Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua, y era el mandatario de los que más aplaudían. Se atrevió Gustavo de Hoyos a decir públicamente que Duarte era uno de los mejores gobernadores en la historia de México. Entonces, pues si ahorita vemos comparativos en donde hemos alcanzado récords históricos en niveles de inversión extranjera directa, récords históricos en
remesas hacia nuestro país, estabilidad, control inflacionario, crecimiento real del poder adquisitivo de los trabajadores, que nos beneficia directamente a los empresarios porque crece su poder adquisitivo y se expande el mercado interno. Eso es lo que debemos de buscar los que somos empresarios y nos preocupa el país. Naturalmente, los cambios que han ocurrido en el país y que muchos anticipamos que eran indispensables que se llevaran, el combate a la corrupción, a la impunidad, al abuso de poder, las desviaciones gigantescas de recursos, el tráfico de influencias. Es increíble todo lo que se avaló en ese momento. Yo nunca vi a Gustavo de Hoyos preocuparse de una manera importante por esos temas tan graves que estaban destruyendo la economía del país, como lo hizo Duarte, y ahora veo que se duele hasta de cosas menores que vienen ocurriendo, y pues yo creo que los empresarios sabemos distinguir. No necesitamos, igual que muchos trabajadores, que nos digan algunas cosas bastante digeridas y que supongan que eso es lo que vamos a entonces a aplaudir nada más porque es lo que ellos dicen. Los candidatos de esta alianza son gentes en muchos casos muy cuestionados, con grandes expedientes negros detrás de ellos. Ese es el cambio que está proponiendo De Hoyos, que es el mismo que quería ser presidente, o no sé si quiera seguirlo siendo o buscar alguna otra situación de beneficio personal. Yo cuestionaría seriamente la credibilidad de personajes como Gustavo de Hoyos. Bien, Carlos Chavira tiene entonces un nuevo libro para que, si usted tiene manera de localizarlo y pedirlo, se llama Duarte el Corruptor. Es la historia, pues sí, personalísima de Carlos Chavira, quien fue presidente de la Coparmex en Ciudad Juárez de 2008 a 2012. Es su historia personal con Duarte y con otros personajes dirigentes nacionales de ese organismo patronal, y pues bueno, ahí está su nuevo libro. Le agradecemos que haya estado esta tarde aquí, Carlos Chavira. Como siempre, un gusto platicar con usted. Muchas gracias, Alejandro, Álvaro, les aprecio mucho la oportunidad de poder estar con ustedes y de veras les extiendo una muy calurosa felicitación por el éxito, por este periodismo genuino, objetivo, profesional que ustedes practican y que da voz a muchos de nosotros, que nos permite tener la oportunidad de poder emitir nuestros puntos de vista y señalar claramente que esto no es un país de lo que algunas voces como De Hoyos y algunos otros corifeos como él nos quieren hacer creer, en absoluto. Es un tema que eso debió haberles preocupado antes, jamás ocurrió, y ahora están buscando pues esquemas que tienen que ver con sus propios intereses, continuarlos. Ese es el tema que tenemos enfrente en la elección que va a ocurrir en unos días más. Carlos Chavira, muchísimas gracias. Gracias y seguimos en comunicación. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias.